Hola compañeros, hola jóvenes, buen día. En el día de hoy pues aprovecho para explicar nuevamente cómo se obtienen los parámetros de un circuito equivalente del transformador monofásico. Pues ya a esta fecha ya nosotros debemos conocer que el circuito equivalente a un transformador monofásico pues consta de 6 elementos. Vamos a ver aquí cómo se muestran acá. ¿Cuáles 6 elementos? Tenemos pues las impedancias de entrada o impedancia del devanado primario. Ya sabemos que un transformador real pues va a tener pérdidas por el alambre conductor del devanado primario, que vamos a denominar R1, pérdidas por dispersión de flujo o flujo de dispersión, que vamos a llamar X1, que es la reactancia de dispersión, y en el devanado primario vamos a identificar como pérdidas del núcleo, en las cuales aparecen dos pérdidas. Pérdidas debido a las corrientes parásitas que pasan por el núcleo y me representan el calentamiento del mismo, y ellas están representadas aquí como la resistencia del núcleo, RC, y las pérdidas por magnetización, que es debido a la curva de histéresis, a la propiedad de magnetización que tiene el núcleo o la ferrita electromagnética con la que tenemos aquí, que está inmersa en el devanado, y a esa la vamos a llamar XM y se encuentra en paralelo con las pérdidas por corrientes parásitas. Después del devanado secundario, pues nosotros vamos a tener, si circula corriente por el devanado secundario, pues nuevamente vamos a tener calentamiento del alambre conductor del devanado secundario y se va a representar como una resistencia que vamos a llamar R2, y las pérdidas por dispersión de flujo o flujo de dispersión, que la vamos a representar como son pérdidas por magnetización, por el flujo que se dispersa en el aire, ya que el aire es permeable, pues se van a representar como una inductancia y va a aparecer como una X2. Por supuesto con su J, que es la que nos representa. Bueno, entonces para obtener estos devanados, estos parámetros que representan a un transformador real, entonces para obtener estos parámetros vamos a hacer unos ensayos. Esos son unos ensayos controlados que se conocen como el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Entonces, en este ejemplo vamos a obtener los parámetros de ese ensayo, de ese transformador. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Vamos a explicar cómo obtener estos parámetros haciéndolos con un ejercicio. En este ejercicio tenemos un transformador monofásico que tiene una potencia aparente de 10 kilovoltiamperios, es decir, su parámetro nominal, y que tiene una relación de transformación de 220 sobre 380. Ok, conociendo que tenemos la relación de transformación, entonces podemos sacar los parámetros, relación de transformación, que es igual a 220 sobre 380. Y aquí ya nosotros podemos decir que esa relación de transformación es igual a 11/19. Si queremos manejar pues los datos más precisos, los podemos manejar aquí en fraccionarios o hacer una aproximación. Utilizar nos daría 0,5789. Bueno, de aquí, ¿qué más nosotros podemos observar? Ya conocemos la relación de transformación, que es 220 sobre 380. También podemos sacar los parámetros de la corriente nominal del devanado primario. Ya sabemos que S, tanto en el devanado primario, que viene siendo igual a B1 sobre I1, y de aquí podemos nosotros obtener la corriente nominal del devanado primario, que sería la S sobre el voltaje B1 nominal. Y en este caso la corriente del devanado primario nos daría aproximadamente 45,45 amperios. Y así también podríamos tener los datos de la corriente nominal del devanado secundario, que en este caso nos daría 26,32 amperios aproximadamente. ¿Qué vamos a mirar? Nos están dando aquí los datos de la prueba de vacío. La prueba de vacío, una de las normas o características que debemos tener es que siempre nos van a dar para cada una de las pruebas. La de vacío, la de cortocircuito, nos van a dar 3 datos, que es el voltaje, la corriente y la potencia que disipa en esa prueba. Aquí nos están diciendo en este ejemplo que fue medida en el primario. No en todos los ejercicios nos pueden estar dando en qué devanado fue que se hizo la prueba. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro esa parte de los conceptos. Es decir, tener claro que cuando se hace la prueba de vacío,
Uno de los parámetros que nos marca la pauta para decir dónde se realizó esa prueba es que tiene que haber sido aplicado un voltaje nominal, porque precisamente con el voltaje nominal se magnetiza el núcleo, y al magnetizar el núcleo se va a generar la corriente de emanación o de magnetización, que es la que va a pasar por la bobina de las pérdidas de magnetización del núcleo. Bueno, claro que de ahí pues ya viene de la corriente de vacío, que se va a descomponer en sus dos corrientes, la corriente que tiene, la que pasa por la resistencia, y la corriente que pasa por la inductancia, que se encuentra en paralelo con el núcleo. Pero para que ello ocurra necesitamos que el núcleo se magnetice, y eso ocurre cuando se le aplica el voltaje nominal para el cual fue diseñado ese transformador. Mientras que en la prueba de cortocircuito, como su nombre lo indica, se hace un corto, pero es un corto en una prueba controlada, es decir, no es una falla de cortocircuito, sino que se aplica un voltaje controlado, en este caso se conoce como voltaje de cortocircuito, es un voltaje que se va subiendo a la fuente donde nosotros hacemos la prueba de manera controlada, suavemente, hasta que el amperímetro nos marca la corriente nominal del devanado. Por eso queríamos que sacáramos cuál es la corriente nominal que tiene cada uno de los devanados. La corriente nominal del devanado secundario es de 26,32, y la prueba de cortocircuito que se está haciendo en el secundario, porque aquí nos lo están diciendo, se están marcando 26,32. Claro, una de las pautas que nos dice es que la prueba está en el secundario cuando la corriente que marca el devanado es la corriente nominal. Si es la corriente nominal del secundario, es porque se hizo en el secundario. Si hubiera sido la corriente nominal del primario, es porque se hizo en el primario. Pero también quiero aclarar, no necesariamente siempre es la corriente nominal. Me explico. ¿Qué pasa si el transformador nos exige 10 amperios de corriente nominal y nuestro laboratorio de pruebas de aquí en la Universidad Francisco Pablo de Santander, por ejemplo, la fuente regulada que utilizamos para hacer esa prueba no nos entrega esa corriente nominal? Al no entregarnos esa corriente nominal, pues debemos hacer la prueba de cortocircuito, es decir, cortocircuitar los devanados, como se hace acá, pero hasta donde nos permita esa fuente entregar esa corriente. Entonces es un ensayo de cortocircuito, pero es una corriente que es de cortocircuito para obtener los parámetros del transformador, pero no sería la potencia de cortocircuito real, porque la potencia de cortocircuito real es, como su nombre lo indica, cuando pasa la corriente nominal al cuadrado por esa resistencia de cortocircuito. Sí sería una potencia de cortocircuito para obtener los parámetros del circuito equivalente. Bueno, teniendo claro lo que son las pruebas de vacío y de corto, entonces, ¿qué es lo que nos pide en este ejercicio? En este ejercicio nos piden obtener los parámetros del circuito equivalente del transformador reducido al primario, los parámetros del circuito equivalente del transformador reducido al secundario o visto desde el secundario, también los mismos parámetros vistos desde el primario, pero en este término en valores por unidad, y cuando le colocamos una carga al transformador con un factor de potencia 0,8 inductivo y se alimenta con 220, obtener el voltaje en el secundario. Por ahora nada más nos vamos a enfocar en el inciso A, que es el tema que estamos viendo actualmente para complementar el tema visto anteriormente. Entonces, tenemos las dos pruebas, la prueba de vacío y la de cortocircuito. Ya nosotros también tenemos claro que el transformador real pues tiene los parámetros que son las pérdidas del devanado primario representadas por una resistencia en serie con una inductancia, y las pérdidas en el núcleo debido a la magnetización y pérdidas por corrientes parásitas son dos parámetros en paralelo, una resistencia y una inductancia en paralelo con el núcleo. Este transformador aquí todavía nos representa el núcleo con estas líneas punteadas, y vemos en el secundario a R2 y X2, y si hay una carga, la carga B2. ¿Qué podemos arrancar nosotros? Pues para arrancar a obtener los parámetros del circuito equivalente, que es precisamente el circuito equivalente visto desde el primario, porque tenemos R1, X1, los parámetros del núcleo del transformador que por defecto se encuentran en el primario, y reflejarlos al primario, del secundario al primario, se les coloca las primas, X2', R2', la corriente 2', y si tenemos una carga B2'. Para reflejar del secundario al primario, aquí tenemos estas fórmulas que se están repasando.
Si yo voy a reflejar voltajes, multiplico por la relación de transformación. Si voy a reflejar corrientes, divido por la relación de transformación. Y si lo que voy a reflejar son impedancias, se multiplica por la relación de transformación al cuadrado. Entonces, si yo lo que tengo es un transformador, vamos a hacer aquí el ejemplo, y en este transformador yo voy a hacer la prueba de cortocircuito, en el que nosotros vamos a conectar acá una fuente de voltaje que sea puramente AC, no debe tener ninguna componente de DC, y aquí le colocamos el amperímetro, y a su vez conectamos un batímetro para medir la potencia, y aquí cortocircuitamos. Podemos cortocircuitar colocando acá un alambre conductor, o también podemos cortocircuitar colocando el amperímetro. Si lo hacemos colocando el amperímetro, aquí también vamos a poder medir la corriente y medir esa relación que existe entre la corriente del primario y la corriente del secundario. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos la prueba de corto? Cuando se hace la prueba de corto, este voltaje se sube, por eso se lleva a un voltaje denominado de cortocircuito. Este voltaje es pequeño, aproximadamente del 6 al 12% de su voltaje nominal. Es decir, debe ser un voltaje bien pequeño para que sea el que se le aplique. Si es en el primario, con respecto al voltaje nominal del primario, y si se hace la prueba vista del secundario, pues con respecto al voltaje nominal del secundario. ¿Qué tenemos nosotros? Que cuando aquí ese voltaje aumente y aquí pase la corriente nominal, aquí en el secundario también debe estar pasando la corriente nominal. Por eso en el ejercicio nos están dando la corriente nominal en la prueba de cortocircuito. Nos dice que la corriente, que cuando se le aplican 10 voltios, la corriente que pasa es de 26,32 amperios. Ya observamos que esta corriente nominal es la corriente nominal del secundario porque ya la acabamos de hallar. Y al mismo tiempo que cuando pasa esa corriente, ese voltaje, se mide con el batímetro una potencia de 75 vatios. Ok, entonces, ahí en el enunciado nos decía que es vista en el devanado, la prueba es en el devanado de alta tensión, es decir, que esa prueba fue hecha en el secundario. Ya sabemos también que fue en el devanado secundario porque la relación de transformación es de 220-380, es decir, que este es baja tensión y este es alta tensión. Bueno, el esquema, el dibujo me quedó como si hubiera sido hecho la prueba en el primario, pero es simplemente el esquemático. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos el circuito equivalente de esta manera, como el que aparece acá, nosotros vamos a observar que al pasar una corriente, la que pasa por acá, la corriente nominal, esta corriente nominal es muy grande, la nominal 1', porque está vista en el secundario, es muy grande con respecto a la corriente de vacío, que si nosotros vamos a observar, pues esa corriente de vacío es bien pequeña. Entonces, al ser muy grande comparada con la corriente en vacío, esta corriente I2 nominal, la parte del núcleo se desprecia. Al despreciarse la parte del núcleo, pues ya nos va a quedar un circuito equivalente de la siguiente manera. Entonces, si es visto desde el secundario, entonces vamos a dibujarlo tal y como se vería. Y aquí hacemos el corto. Entonces vamos a tener a una RCC, llamémosla RCC' para aclarar, y XC'. Y aquí me dicen que son 10 voltios y que aquí la corriente que está pasando son 26,32 amperios. ¿A qué le estoy llamando yo RCC'? Para que no nos confundamos acá. Estoy llamando RCC' es a una resistencia de cortocircuito vista desde el secundario. Si es vista desde el secundario, quiere decir que yo lo que veo es a R2 y a R1', porque estoy reflejando mi resistencia al devanado primario, lo estoy reflejando al secundario. Y entonces, ¿qué veo con XS'? Con XS', pues veo a la reactancia de cortocircuito vista desde el secundario. Entonces estoy viendo a X2 más X2'. ¿Listo? Con estos parámetros, con este voltaje y esta corriente, pues puedo hallar la ZCC', llamémosla de esa manera como para no confundirnos. Ella equivale a 10 voltios sobre 26,32 amperios. Por lo tanto, esa impedancia de cortocircuito nos está dando aproximadamente 0,38 ohmios.
De ahí yo puedo obtener la potencia la resistencia de cortocircuito. ¿Por qué? Porque yo conozco la potencia de cortocircuito que vale 75 vatios. Y como se han visto los conceptos, la única que disipa la potencia activa es la resistencia. Y entonces, si nosotros conocemos la corriente que pasa por esta resistencia, podemos aplicar la fórmula de potencia sencilla que ya hemos visto desde circuitos 1, I al cuadrado por RCC, donde la I, ¿quién es? La I nominal, porque es la potencia de cortocircuito. Y de ahí despejamos y obtenemos a RCC. Bueno, para no confundirlos, acuérdense que le llamo RCC' y RCC' porque esta prueba fue hecha desde el secundario. Entonces, al despejar RCC', que sería igual a la potencia de cortocircuito 75 vatios sobre la corriente nominal al cuadrado, esta RCC nos da aproximadamente 0,108 ohmios. 0,108 ohmios. Ustedes verifiquen de todas formas. Puede ser que me equivoque colocando los datos en la calculadora. Aproximadamente 0,11. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos nosotros? Al tener la ZCC y la RCC, pues podemos hallar la reactancia de cortocircuito. La reactancia de cortocircuito prima sería la Z, la raíz cuadrada de ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado. Y de ahí obtenemos a XCC', que ya nos da 0,36. Listo. Como estos parámetros fueron vistos desde el secundario, aquí la fórmula la acaba de decir, para reflejar impedancias al primario es multiplicarlas por la relación de transformación al cuadrado. Es decir, que si yo quiero obtener la RCC vista desde el primario, sería la RCC vista desde el secundario multiplicado por la relación de transformación al cuadrado. La relación de transformación ya la habíamos hallado antes. Quiere decir que la relación de transformación era 11/19. Entonces la elevamos al cuadrado y al elevarla al cuadrado, esta RCC nos daba el valor de 0,0368. 0,0368 ohmios. Lo mismo hacemos con la XCC. La XCC vista desde el primario sería la reactancia de cortocircuito vista desde el secundario multiplicada por la relación de transformación al cuadrado. Y esa XCC está dando aproximadamente 0,06. Perdón, esa es la mitad, 0,12. 0,12 ohmios. Listo. En la teoría también hemos visto pues que cada una de ellas se desprende de lo siguiente. Vamos a escribir acá. Que la vamos a cambiar de color. La RCC vista desde el primario es igual a R1 más R2'. Y ojo, como no hay prueba de DC, es decir, prueba de corriente directa con la que podamos obtener la resistencia de los devanados, entonces aquí como nada más hay prueba de vacío y de corto, la R1 es igual a la R2'. Por lo tanto, dividiendo ese parámetro en la mitad, porque son iguales, pues ella me da 0,018 ohmios. Y lo mismo tenemos con XCC. XCC sí siempre, no importa si hay prueba de DC o no la hay, nada más nos afecta es para la resistencia. La XCC, nosotros íbamos a tener que ella es igual, como es vista de primario, X1 más X2', y que ellas siempre son iguales, X1 es igual a X2'. Entonces, dividiéndolo en dos, ustedes ya van a obtener esa primera respuesta, que nos va a dar 0,06 ohmios. Perdón que no me queden tan bonitos esos números. Entonces aquí ya tenemos 4 parámetros que hemos hallado: R1, R2', X1 y X2'. Arrancamos con la prueba de cortocircuito porque al hacer esa prueba se me disminuyo la cantidad de variables y nada más me quedarían pendientes las variables del núcleo, y además acuérdense que las variables del núcleo se encuentran en paralelo. Paso aquí a la siguiente página para tomar los datos de la prueba de vacío. Ya ustedes veían que en la prueba de vacío, bueno, la prueba de vacío ¿en qué consiste? Aclarando y repasando conceptos vistos.
En la prueba de vacío, como su nombre lo indica, pues no hay carga, está totalmente en vacío. Si está en vacío y aquí tenemos desconectado el secundario, pues la corriente I2 es igual a 0. Si la I2 es igual a 0 por relación de corrientes, I1 sobre I2, que es igual a N2 sobre N1, y si yo tengo que I2 es igual a 0, pues I1 debe ser igual a 0, pero resulta que no, que existe una corriente, y esa corriente que existe es la que se conoce como corriente de vacío, y esa corriente precisamente se debe, vamos a borrar acá, esa corriente se debe a las pérdidas que se representan en el núcleo. Entonces esas pérdidas del núcleo son las que van a representar esa corriente de vacío. Vamos a seguir haciendo acá. Aquí colocamos el amperímetro nuevamente, el batímetro aquí conectado con los dos y vamos a tener R1, X1, ay, esto me quedó muy encima, X1 y los parámetros del núcleo. ¿Qué pasa? Aquí pues no existe esa corriente I2, entonces la que va a existir aquí va a ser la corriente de vacío. Y como el circuito equivalente que nosotros ya trabajamos, es decir, cuando ya hemos reflejado todos los parámetros y quitamos el núcleo para poder trabajar haciendo análisis de mallas o análisis de nodos, nos queda que aquí está en 0, entonces pues esta corriente, esta malla no se trabaja, nos va a quedar solamente esta. Entramos aquí a RM, JXM, aquí pasa la corriente de vacío que les recuerdo tiene dos componentes. Cuando hablemos de las componentes de la corriente de vacío son dos, es la componente de la resistencia de magnetización y la componente de la corriente que pasa por la inductancia de magnetización, que vamos a tener que pasa I sub 0 y que no se nos olvide que aquí siempre va a estar el inducido, llamémoslo E1. R1, JX1. Y ya sabemos también que algo que nos marca la pauta es que cuando se hace la prueba de vacío debe ser el voltaje nominal. Y como en este ejemplo nos dicen que el voltaje nominal es de 220, quiere decir que la prueba fue hecha en el lado del primario, es decir, en el lado de baja tensión. Aquí podemos hacerla de dos formas, vamos a hacerla de las dos formas que va a ser un poquito largo, pero podemos estar aclarando dudas. De las dos formas es tener en cuenta todo, es decir, tener en cuenta R1, X1 y por lo tanto habría que hallar E. Es decir, si nosotros hacemos esta malla que estamos viendo acá, voy a redibujarla acá con rojo, ya, si hacemos acá este recorrido, pues vamos a tener aquí que el voltaje 1, que es el nominal, viene siendo igual a la corriente de vacío que multiplica a R1 más JX1 y más el inducido E1. ¿Para qué tenemos ahí? Todo lo conocemos, ya conocemos R1, X1 porque la acabamos de hallar, I sub 0 nos lo dan en la prueba. En la prueba nos dicen que I sub 0 vale 2 amperios. ¿Listo? Nos dicen que el voltaje es 220 y de aquí podemos hallar el inducido, E1. Al despejar estas variables, que sería igual a 220 menos 2 que multiplica a R1, que vale 0,018, más J 0,061. De aquí podemos obtener el E1, donde el E1 nos da 219,96 con un ángulo de menos 0,032 grados. Listo, de aquí nos interesa la magnitud. ¿Qué más tenemos para que hallamos este E1? Resulta que cuando nosotros vamos a hallar la potencia del hierro, ¿quién disipa esta potencia del hierro? Los vatios. Esta potencia del hierro la consume o la disipa es la resistencia de magnetización. Por lo tanto, aplicando la ley de potencias que es V por I, el voltaje que cae en la resistencia de magnetización es el voltaje del inducido. Entonces, por eso sería E1 multiplicado por la corriente, es decir, la corriente de la resistencia de magnetización. ¿Listo? Pero entonces si tenemos eso sería E1 por la corriente de resistencia de magnetización, que acuérdense que ella tiene dos componentes, es una de las componentes de la I sub 0. Entonces al ser una de las componentes de la I sub 0, acuérdense que la I sub 0 tiene componente real, que es la resistencia de magnetización,
componente reactiva, que es la inductancia, la corriente de la resistencia de inductancia magnetización, y aquí, perdón, se me fue bien chueco. Vamos a borrar. Y aquí tendríamos hacia allá la I sub 0. Entonces, y tenemos su factor de potencia, su ángulo, que sería el ángulo del factor de potencia vacío. Entonces, de aquí tendríamos que la corriente IRM, que sería igual a la corriente de vacío, como es el lado adyacente, porque es el eje de las X, sería por el coseno de phi sub 0. Entonces, ya conocemos E1, ya conocemos I sub 0, pero nos falta hallar el factor de potencia, que es coseno de phi. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Resulta que nosotros tenemos acá primero, necesitamos hallar la potencia del hierro. ¿Por qué necesitamos hallar la potencia del hierro? Resulta que cuando nos dan la prueba de vacío, la potencia que nos dan es esta, la potencia de vacío. Nos dicen que la potencia de vacío es de 150 vatios. ¿Qué pasa? Cuando se conecta el transformador aquí en vacío, aquí como lo estoy señalando en la flecha roja azul, cuando se hace esta conexión, están presentes dos resistencias. Está presente la resistencia R1 y la resistencia del núcleo. Por lo tanto, esa potencia de vacío se debe ¿a quién? A las pérdidas del cobre C1, pérdidas del cobre de la resistencia 1 más las pérdidas de la resistencia magnetización, es decir, pérdidas del hierro. Y entonces yo puedo de aquí despejar y hallar pérdidas del hierro. Pérdidas del hierro serían 150 vatios, que es la potencia de vacío, menos pérdidas del cobre 1. ¿Cómo hallamos las pérdidas de esta resistencia? Pues aplicando la fórmula de potencia, es decir, sería la corriente de vacío al cuadrado por R1. Ya conocemos la corriente de vacío, nos dice el enunciado que consumió o que disipó una corriente de vacío de 2 amperios. Y la R1 la calculamos, ya la obtuvimos. La R1 era de 0,018. Escribámoslo aquí, que no la escribí, 0,018 ohms, para que no se nos olvide. Listo, ya ella es la R1 vista desde el primario. Y tenemos una X1 que era la de 0, aquí ya la tenía escrita, perdón, se me había olvidado, 0,018 y 0,061. Y J 0,061. Entonces, conociendo eso, ya podemos hallar las pérdidas del hierro. Y las pérdidas del hierro nos dan 149,928. Si nos fijamos, es muy cercano a los 150, ¿no? No es mucha la diferencia. Lo vamos a hacer con los dos, es decir, teniendo en cuenta todo el circuito, pérdidas en la resistencia, en el cobre y luego en el núcleo, y luego el modelo aproximado, que también por eso en los libros ustedes encuentran el modelo aproximado, o sea, porque también se cumple mucho. Por eso es que también se hacen de las dos formas. Entonces, conociendo ella, ya sabemos también que PFE es igual al voltaje inducido por I sub 0 por el coseno de phi sub 0. Entonces, de aquí podemos obtener coseno de phi sub 0, que sería igual a la potencia en el hierro, que la acabamos de hallar, sobre el voltaje inducido, que también la conocemos, que vale 219,96, y por la corriente de vacío, que es I sub 0. Entonces, de aquí obtenemos coseno de phi sub 0. Coseno de phi sub 0 da aproximadamente 0,3408. A eso le sacamos el coseno a la menos 1, entonces phi sub 0 sería igual a coseno a la menos 1 de 0,3408, y eso nos da un ángulo un ángulo de vacío de 70,07. Acuérdense ustedes que este ángulo de vacío es el que nos va a dar la inclinación de la corriente de vacío para cuando se solicite el diagrama fasorial de vacío. Ojo, o sea, todo está relacionado. Y le sacamos el seno a ese ángulo de 70,07 y tenemos seno de phi sub 0 que nos da 0,94. Todo esto ¿para qué, jóvenes? Pues para hallar la resistencia a magnetización y la inductancia a magnetización. Si aplicamos la ley de Ohm, porque al final estamos hallando los valores en ohmios, es voltaje sobre corriente. ¿Qué voltaje cae ahí? El inducido E1 sobre la corriente de la resistencia, que es I sub 0 coseno de phi sub 0. Lo mismo con la inductancia, es el voltaje del inducido
E1 sobre I sub 0 seno de phi sub 0. Reemplazando todos los valores que ya están aquí encerrados, seno de phi sub 0, coseno de phi sub 0 y el inducido que ya lo hemos hallado, pues obtenemos que la resistencia de magnetización aquí en este caso nos da 322,71 ohmios y que la inductancia de magnetización nos da 117 ohmios. Con esto ya obtenemos todos los parámetros del circuito equivalente. Chicos, también ustedes podrían haberlo hecho de forma aproximada y pues hagan la comprobación. De forma aproximada, es decir, que hacíamos la prueba de vacío colocándole la fuente, el amperímetro, el batímetro, como se hace en una práctica de laboratorio. Perdón que me están quedando un poquito feos los esquemas. Y entonces aquí de una vez vemos que cae el voltaje de vacío, o sea, el voltaje nominal. Y de ahí pues nosotros, como es aproximado, pues ya decimos que la potencia de vacío es aproximadamente igual a la potencia de hierro. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta el alambre conductor. Ese es el modelo aproximado. Y al ser eso, pues de una vez son 150 vatios. Y fíjense, no es mucha la diferencia, aquí eran 149,93 aproximadamente. Son milésimos. Entonces ahí ya tenemos esa P sub 0. Y al tenerlo de esa manera, pues nosotros ya podemos despejar que esto sería B sub 0 por I sub 0 por coseno de phi sub 0. Por eso es que los autores en los libros nos colocan de una vez que la potencia de vacío es aproximadamente igual a la potencia del hierro y de una vez podemos aplicar que es el voltaje nominal o voltaje vacío, corriente vacío y factor de potencia vacío. De esta manera, pues el coseno de phi al despejarlo aquí nos está dando casi igual, 0,3409. De ahí pues nos va a dar que es un ángulo de 70,067 y de ahí obtendríamos un seno de phi de 0,94. Al hacer esto y reemplazar nuevamente que Rm es igual al voltaje sobre I sub 0 coseno de phi, y lo mismo xm es igual al voltaje sobre I sub 0 seno de phi. Ay, se me acabó la pantalla. Entonces me va a dar una Rm de 322,67 y una xm de 117,02. Como pueden observar, jóvenes ohmios, no es mucha la diferencia. Y de ahí pues podemos hacerlo aproximado, ¿no? Pero lo que es más importante es tener claro, muy claro, en dónde se realizó la prueba. Si fue hecha en el devanado primario o fue hecha en el devanado secundario, para saber si tenemos que reflejar parámetros. Bueno, aquí pues había otra forma también de explicar, no necesariamente solo hacerlo visto, por ejemplo, la prueba de cortocircuito vista desde el secundario y reflejar las impedancias. Yo pude haber hecho desde el principio reflejar voltajes, reflejar corrientes y hallarlo todo desde el primario. O sea, hay muchas formas de hacerlo, lo importante es que lo hagamos correctamente y que no confundamos las fórmulas de reflejar. Bueno chicos, lo dejo así para no ser tan largo este video, espero que haya sido de mucho provecho y que quede todo muy claro. Éxitos a todos y nos vemos pronto.